efectivamente el término de contencioso y el nombre en general de la unidad de lo contencioso pues es largo. En ocasiones hay áreas internas inclusive que no dimensionan lo que se hace en la unidad de lo contencioso. En nuestro caso se denomina unidad de lo contencioso electoral. Y pues el término contencioso nos hace alusión a lo que viene a ser una contienda, una disputa. Hay un pleito, hay algo que dirimir. De ahí viene el término contencioso. Entonces, ¿a qué nos dedicamos nosotros? Pues básicamente a dar trámite a los escritos de queja que interponen partidos, candidatos, representantes de partidos, autoridades, respecto de violaciones a la normativa electoral, básicamente cuando nos referimos a infracciones, porque como somos una instancia administrativa, pues lo que nos toca es juzgar o investigar todo lo relativo a infracciones en materia electoral. Y si nos remitimos a la contienda, pues tendremos que imaginarnos que hay dos partes. Una parte que demanda y otra parte que es demandada. Quien demanda tiene pretensiones y la parte que es demandada, pues obviamente va a resistir a esas pretensiones. Tendrá que tener un espacio, un cauce legal para dirimirse de esa controversia, que es básicamente lo que hacemos nosotros. Nosotros somos el conducto para que dentro y fuera de procesos electorales los partidos y los candidatos diriman esas controversias, esas contiendas que puedan llegar a tener, derivado pues de la aplicación de la norma electoral, que como sabemos pues las normas no son perfectas, requieren cierta interpretación, y derivado de que pues cada quien tiene intereses, los actores políticos tienen intereses, es normal, es una contienda, es la arena política, es la disputa por el poder. Entonces es normal que haya disputas, que haya contiendas, y el Instituto Electoral tiene el cauce legal para dirimir esas controversias a través de la unidad de lo contencioso electoral. Entonces, básicamente a eso se refiere el término y a grosso modo es lo que hacemos. Llevamos a cabo diversos tipos de procedimientos sancionadores derivados del régimen sancionador electoral, obviamente con sustento en nuestra ley electoral, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Constitución General lo prevé y la Constitución propia del Estado también, nuestra ley y nuestro reglamento de quejas y denuncias sería nuestro marco normativo sobre el cual nos regimos. Hablamos de quejas como un término genérico. Una queja es un escrito en el cual el denunciante nos hace saber que tiene alguna demanda, alguna pretensión, alguna inconformidad respecto de otro actor político, que puede ser un partido, un candidato que esté involucrado en el asunto. A eso lo llamamos queja. Es un escrito que es libre, no hay un formato para interponer una queja a los ciudadanos que lo deseen hacer. Podemos inclusive recibir quejas de ciudadanos cuando se refieren a cuestiones de orden público, como propaganda electoral ubicada en lugares indebidos o actuaciones indebidas de partidos y candidatos. Entonces, ¿quién puede interponer un escrito de queja? Cualquier persona prácticamente. Y esos escritos de queja dan origen a la formación de un expediente de queja, que derivado de la materia sobre la cual se esté controvirtiendo el tema, puede ser un procedimiento ordinario sancionador, un procedimiento especial sancionador o un procedimiento especial sancionador en materia de violencia política de género, cuando lo que se está dirimiendo pues son básicamente violaciones a la esfera jurídica de las mujeres que son atacadas con conductas violentas a la luz de la tipología que nos establece la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, donde básicamente tenemos ahí un catálogo de conductas que pueden llegar a constituir violencia política de género. Y a partir de ahí se genera un expediente, se hace una investigación, y esta investigación, dependiendo del tipo de procedimiento del que se trate, podrá llegar para su solución o su resolución al Consejo General de este Instituto Electoral, o bien
tratándose de procedimientos especiales y especiales en materia de violencia política de género, pues llegarán para su resolución al Tribunal Electoral local, que es la instancia que se encarga de emitir una sentencia, emitir una resolución respecto de las denuncias presentadas una vez que han sido sustanciadas, investigadas por la Unidad de lo Contencioso Electoral. Sí, en el actual proceso electoral tenemos un aproximado de 250 quejas recibidas. Obviamente, como no ha concluido el proceso, pues este número puede variar, puede aumentar en vista de que se pueden aún recibir escritos de queja. De estos 250 se tratan básicamente de procedimientos especiales sancionadores, y en materia de violencia política de género hablaríamos de alrededor de unos 18, 19 quejas que se han recibido en el tema. Obviamente, no todos los escritos de queja que se reciben terminan o concluyen con una sentencia del Tribunal Electoral, puesto que en algunas ocasiones los escritos carecen de alguna formalidad que establece la misma ley y el reglamento, y se tienen que desechar. Entonces, yo diría que de esos 250 escritos de queja recibidos, o sea, estaremos realmente tramitando ante el tribunal alrededor de unos 160, 170 escritos de queja que sí tienen toda su sustanciación, todo su procedimiento hasta llegar a su etapa de resolución. Y eso en lo que hace a los PES normal, diríamos. Y por lo que hace al BPG, de esos 19, 18 que recibimos, alrededor de unos 7, 8 son los que finalmente llegan al tribunal. Sí, pues básicamente el trámite de este tipo de procedimientos tiene una serie de pasos que hay que agotar. Esos pasos los establece justamente el reglamento, que pudiéramos decir, se recibe la queja, se emite un acuerdo de recepción, un acuerdo de erradicación o un acuerdo de desechamiento, o bien un acuerdo de incompetencia cuando no somos competentes, pero hay otra instancia que sí puede conocer del hecho. Entonces hacemos un acuerdo de incompetencia y remisión o vista a otra autoridad, que pudiera ser el Ministerio Público Local, el Ministerio Público Federal, o bien la Unidad Técnica de lo Contencioso del INE, que tiene a su cargo la sustanciación o el trámite, digamos, sustanciación y trámite pueden ser sinónimos, de los expedientes de queja cuando las quejas tienen que ver con violaciones a la norma electoral en materia de radio y televisión. Ahí hay una facultad exclusiva para el Instituto Nacional Electoral y su propia unidad de lo contencioso. En esos casos nosotros recibimos, nos declaramos incompetentes y turnamos a la instancia correspondiente, que sí es competente para dar trámite. Entonces, la sustanciación es recorrer todas esas etapas que el reglamento de quejas y denuncias nos establece, recibirla, acordar su recepción, iniciar una investigación, solicitar información a las autoridades que tengan información relativa a los hechos denunciados o bien a los ciudadanos involucrados. Una vez que se hace una investigación sobre los hechos denunciados, se cita a las partes, legalmente se llama emplazar, se les llama a una especie de juicio, que en este caso es una audiencia, se llama audiencia de pruebas y alegatos, en la cual las partes pueden concurrir de manera presencial, a través de un escrito, a través de un representante, o pueden no acudir. El reglamento de quejas y denuncias establece estas 4 posibilidades, pero con la advertencia de que aun si no acudiesen las partes cuando han sido debidamente emplazadas, eso quiere decir han sido debidamente informadas, notificadas, se les hizo del conocimiento que hay un procedimiento de queja sustanciándose en el Instituto Electoral. Aún sabiendo eso, si deciden no acudir, en la audiencia se desahoga, aún en su ausencia, y el trámite del expediente continúa hasta llegar a la etapa de ponerlo en conocimiento del Tribunal de Justicia Electoral para su resolución.
posterior a la audiencia se levanta un acta circunstanciada de esa audiencia, se hace un informe circunstanciado que se remite junto con todo el expediente a la instancia jurisdiccional para su resolución. Entonces diríamos que esto que llamamos sustanciación pues es recorrer todas y cada una de las etapas procedimentales que nos señala el reglamento, que para nosotros pues, son obligatorias a fin de garantizar los derechos de todas las partes en cada momento, en cada tramo del procedimiento, para que ambas partes tengan la misma oportunidad, el que acusa de acusar y el que se defiende de defenderse, y que no se le viole ningún derecho. Entonces, sustanciación sería como agotar todas las partes del procedimiento. Sí, en la audiencia de pruebas y alegatos diríamos que es la etapa medular del procedimiento. ¿Por qué? Porque ahí es justamente, para llegar a esa etapa de pruebas y alegatos se tuvo que hacer una investigación previa de los hechos denunciados. Una vez que se cuenta con toda esa información, que son informes de autoridad, documentos, actas levantadas por nuestra oficialía electoral, oficios y todas las pruebas que aportó el denunciante en su escrito de queja, todo ese expediente se tiene que hacer del conocimiento de la parte denunciada, así como del denunciante. Entonces, una etapa muy importante y previa a la audiencia es ponerlos en conocimiento del expediente. ¿Cómo lo hacemos? Pues le tenemos que entregar una copia de todo el expediente. Si son 500, si son 600, 700 hojas las que hay que entregarles, se les tiene que entregar y se tiene que dejar constancia de que efectivamente se les notificó con una copia del expediente. ¿Para qué? Para garantizar su derecho de defensa. Tienen que saber de qué se les acusa, quién los acusa, qué pruebas hay de la acusación que se les está haciendo, para que la parte denunciante en este caso esté en conocimiento de que todo lo que denunció está en el expediente, y los denunciados para que puedan tener el conocimiento y saber cómo defenderse de lo que se les está acusando. Aquí el instituto, a través de su unidad de lo contencioso, pues es obviamente una parte que es imparcial. La contienda está entre denunciante y denunciados. Nosotros no somos parte de esa contienda, simplemente la encauzamos de acuerdo con el reglamento. Y una vez que nos aseguramos que ambas partes cuentan con un tanto del expediente sobre el cual se versará la audiencia de pruebas y alegatos, el reglamento nos establece que las partes deben conocer el expediente por lo menos 48 horas antes de la celebración de la audiencia. ¿Para qué? Para que tengan el tiempo necesario para imponerse con las constancias que habrá en el expediente, es decir, leerlas, entenderlas y saber de qué se les acusa y saber cómo defenderse en el caso de que deseen hacerlo. Entonces, audiencia de pruebas y alegatos, punto muy importante, notificar a las partes, correrles traslado con el expediente. Una vez que llegue el día y la hora de la audiencia de pruebas y alegatos, que generalmente tiene lugar en la sala de junta ejecutiva de este instituto, podemos esperar que las partes acudan de manera personal, o que acudan acompañados de sus abogados, o bien que acudan a través de sus abogados debidamente acreditados, con la documental necesaria. En ese momento se pueden acreditar, tendrán que traer un escrito que los acredite como representantes legales del denunciado o del denunciante para comparecer a esa audiencia ese día, a esa hora. Bien. Una vez que se presentan, se acreditan, se verifican sus identidades, se les pide su credencial de lector, o se les pide que exhiban, en su caso si son representantes, el documento que los acredita como representantes, para que puedan asistir a la audiencia de pruebas y alegatos, que es pues el expediente, vale la pena decirlo, los expedientes están protegidos por la ley de transparencia, al conocimiento de las actuaciones que hay ahí, pues únicamente tienen acceso las partes, denunciantes y denunciados. Y durante la audiencia de pruebas y alegatos, pues prácticamente se pone sobre la mesa todo el expediente y todas las pruebas que obran ahí. Entonces, obviamente, la audiencia de pruebas y alegatos es solo para las partes. Pueden acudir solo las partes o sus representantes debidamente acreditados. ¿Qué más podemos esperar? Podemos esperar que comparezcan a través de escritos que presenten ante la oficialidad de partes de este instituto
que el único requisito que establece el reglamento es que se presenten antes de la hora de inicio de la audiencia. Si la audiencia es a las 11 del día, pues a las 10:59 máximo tendrán que estar presentándose en la unidad de oficialía. Sí, se les entrega copia de todos los documentos que se reciben antes de la audiencia a las partes que asisten, y se da lectura también con los escritos presentados por los comparecientes, ya sea compareciendo por sí mismo o por sus representantes. Y lo otro que podemos esperar es que no acudan, que llegue la hora de la audiencia, el día y la hora, y no decidan ellos no acudir, por las razones que a ellos les convenga, ¿no? No, la audiencia, como lo había mencionado antes, la audiencia de pruebas y alegatos, si está debidamente notificada a las partes, se desarrolla aún en su ausencia. Si no acude ni denunciante ni denunciado, la audiencia de todos modos tiene lugar, se graba, se hace una grabación en video de la audiencia, se desahogan las pruebas y se hace constar que las partes no acudieron, o bien que acudieron por escrito y se da cuenta con los escritos que se hayan presentado. Y finalmente, la parte medular de la audiencia se llama de pruebas y alegatos. Es que ahí se mencionan todas las probanzas que obran en el expediente y que son las que estarán a la vista del tribunal, obviamente, para hacerse con un juicio. En ese momento se menciona cada una de las pruebas, todas una de las probanzas, las que aportó el denunciante, las de descargo que aportó la parte denunciada, y las que por su parte pudo recabar la unidad de lo contencioso haciendo uso de su facultad de investigación, que son, diligencias complementarias, que la unidad de lo contencioso está facultado para llevar a cabo una vez que conoce los hechos y advierte que pudiera faltar alguna documental que fuese importante para que, en este caso, los magistrados del tribunal puedan arribar a un juicio lo más justo posible. Ahí formalmente sí, pero como en derecho siempre, en todas las partes hay particularidades. El reglamento también de quejas y denuncias establece que el tribunal puede requerir diligencias, les llama ahí, para mejor proveer. Una vez que el expediente está en conocimiento del tribunal, el tribunal se hace un juicio previo y puede determinar que faltó hacer alguna probanza, solicitar alguna documental, y está en facultades de requerir que la unidad de lo contencioso lo haga. Entonces nos emite un acuerdo plenario en el cual dice: se ordena a la unidad de lo contencioso electoral que lleve a cabo tal, que pregunte tal domicilio, que requiera a tal autoridad la certificación de tal documento, y una vez que lo haya hecho, nos vuelva a turnar el expediente con las probanzas que ellos, a su juicio, faltaron o se omitieron dentro del expediente. Entonces, puede ser que ahí termine nuestra actuación una vez que lo remitimos, si el tribunal considera, en este caso la ponencia que lo va a resolver, considera que está debidamente sustanciado el procedimiento y que es suficiente lo que hay en el expediente para emitir un juicio, pues lo emitirá dentro del tiempo que ellos consideren, a través de sesiones que son públicas a través de sus redes sociales, y de manera presencial también. Ellos sesionan en lugar público y cualquier persona puede acudir a presenciar las sesiones en las cuales resuelven los procedimientos especiales sancionadores. Básicamente creo que el procedimiento, a grandes rasgos, ya está expuesto, cuáles son las partes, más o menos cómo se va llevando a cabo. Pero sí me gustaría poner un poco en contexto la importancia que tiene la función que tiene a su cargo el Instituto Electoral de dar cauce a las contiendas, a los conflictos, a las desavenencias que puedan llegar a tener partidos y candidatos en tiempo real, digamos, de la manera más ágil posible. Como ustedes saben, los procesos electorales cada vez son más cortos. Antes teníamos campañas de 90 hasta 120 días, ahora tenemos campañas de 60 días. Y la tendencia es a que se reduzcan todavía más los tiempos de campaña.
y las afectaciones que pudieran llegar a tener partidos y candidatos por conductas que pueden llegar a constituir infracciones, pues suceden justamente en el momento en que inician las campañas, aunque también tenemos actos anticipados de campaña, actos anticipados de pre-campaña, y que son pues obviamente anteriores al inicio de las campañas, pero es muy importante tener en cuenta que nuestro sistema legal tiene previsto este cauce para destensar un poco la contienda. Es una contienda, ya habíamos dicho que es contencioso, la contienda electoral, la lucha de los partidos por acceder al poder, que está prevista en la Constitución, que es totalmente normal, y pues como sabemos, donde hay conflictos tiene que haber cauces para solucionar esos conflictos. Nuestro marco legal los prevé, los tiene ahí. No somos el único cauce, hay también delitos electorales. Entonces hay instancias en materia penal que resuelven los conflictos derivados de conductas que pudieran llegar a ser constitutivas de delitos, como son las fiscalías especializadas en materia de delitos electorales, pues que son una vertiente diferente, con consecuencias más graves y que están a cargo, en este caso, de las fiscalías locales, y en el nivel federal, pues con la fiscalía, la FICEL, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Además de otras instancias que pudiéramos mencionar, pero básicamente las que están más al alcance de la ciudadanía, pues serían el Instituto para Infracciones Electorales y las fiscalías para denuncias en materia penal, que dan origen a delitos. Entonces, pues estar conscientes de que existen los cauces legales propios para dirimir controversias y que pues simplemente hay que utilizarlos. ¿Sí? Cuando un candidato, un partido o un ciudadano considera que el proceso electoral está teniendo alguna afectación por actos u omisiones de los diversos actores políticos, pues tiene la instancia para llevar a cabo y desahogar estas controversias legales que pues es normal que existen, y por eso pues existen estas normas, estos reglamentos que le dan causa y le dan salida a estos conflictos. Si ustedes acudieran a ver las oficinas de la Unidad de lo Contencioso Electoral, pues se van a encontrar como abogados con sus expedientes, a la manera en la que existen en los juzgados o en los ministerios públicos, donde cada abogado pues le da trámite a sus expedientes y está al pendiente de cumplir con los términos, de cumplir con todas las formalidades que establece la ley y el reglamento para garantizar los derechos de las partes, que es lo más importante para un instituto electoral, es garantizar los derechos de la ciudadanía, en este caso los derechos que además se encuentran en contienda. O sea, es un poco más delicado porque aquí ya tenemos un problema, ya hay un conflicto, ya hay dos partes que están interesadas y cada una quiere pues obtener el fallo a su favor. Entonces tenemos que ser muy estrictos en ser totalmente imparciales y actuar siempre conforme a lo que nos establece la ley, sin salirnos de nuestro reglamento y nuestra ley electoral.